Palabra a la asambleísta Verónica Arias. Muchas gracias. Un saludo, señor presidente. Saludos a los colegas legisladores. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Y, por supuesto, mi abrazo a los trabajadores de la patria este 1 de mayo. El pasado 22 de marzo, la Asamblea Nacional, por acuerdo de todas las bancadas que la conforman, solicitó al gobierno que todos los recursos en efectivo de la cuenta única del Tesoro sean asignados principalmente al sistema de salud y que se suspenda de manera temporal el pago de la deuda externa. Lamentablemente, el gobierno priorizó la deuda antes que la vida y el 23 de marzo realizó un pago de 324 millones de dólares a los tenedores de bonos de deuda externa, que por cierto el ministro Martínez nunca dio los nombres de los beneficiarios de estos pagos en su comparecencia en la Asamblea. Todo esto ya en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. ¿Cuánto hubieran servido esos recursos para de alguna manera mitigar el impacto de esta pandemia? Pero ahora, luego de que pagaron este dinero a los mercados financieros internacionales, envían una ley económica urgente para obtener recursos. Resulta que vamos 6 semanas aguantando las bofetadas del gobierno en contra de la gente. Y por poner solo unos ejemplos, la indolencia de la Junta Bancaria, que no ha sido capaz de aliviar el pago de intereses y la fuga de capitales. La inhumana resolución del Ministerio de Trabajo, que señala que el COVID no debe ser considerada una enfermedad profesional ni accidente de trabajo. La oda a la muerte, con la publicidad de un camposanto por parte del gobierno. Y el ensañamiento que santifica esta ley con la imposición directa de la factura sobre el trabajador para el que no hay excepciones ni exoneraciones. Les pregunto entonces, colegas legisladores, ¿qué soluciona esta ley? Con esta propuesta se mete la mano al bolsillo de los trabajadores del país que ganen una remuneración a partir de $720, en una crisis que no solo es sanitaria, sino también económica. En lugar de darle un alivio a los ciudadanos, le meten la mano al bolsillo. Se establecen formas perversas de precarización laboral. No se dan respuestas para los miles de ecuatorianos que ahora mismo no pueden pagar sus créditos hipotecarios. No se establecen mecanismos obligatorios para que los niños y jóvenes accedan a Internet y a dispositivos para estudiar desde casa, pues para eso también deberían servir estas contribuciones. Quiero plantear varias observaciones al informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico y que evidencian que esta propuesta de ley no da una salida al ecuatoriano de a pie, al que se quedó sin trabajo, al que está pasando hambre, al que no sabe cómo pagar sus deudas, al emprendedor que ve morir su negocio, a la madre, al padre que fueron despedidos de sus trabajos. En el artículo 3, inciso 6, dice que se establecerán exoneraciones o rebajas de esta contribución a los ciudadanos que se hubieran visto afectados económicamente de conformidad a las condiciones que se definan mediante decreto ejecutivo. Esto, compañeros asambleístas, es discrecional y afecta al principio de legalidad en materia tributaria. Si esto llegara a pasar de esta forma, el presidente de la República tendría la potestad de decidir qué ciudadano y quiénes no pueden beneficiarse de las exoneraciones. Las exoneraciones deben constar en la norma legal y no en un decreto ejecutivo, porque se estaría vulnerando el principio de legalidad en materia tributaria. En el artículo 4, inciso 4, dice que se podrán, nuevamente hablando de las exoneraciones, dice que se podrán establecer exoneraciones o rebajas al pago de las contribuciones a las sociedades que se hayan visto afectadas económicamente en los meses de marzo, abril y mayo y que se han afectado sus ingresos en un 30% en relación con los mismos meses del año 2019. En este sentido, si la contribución atañe a utilidades, ¿por qué habría que establecerse una exoneración a las corporaciones que hubieran disminuido sus ingresos en un 30% en relación con los mismos meses del año 2019? Se están confundiendo los conceptos de utilidad e ingreso para abrir una puerta indiscriminada a exoneraciones y rebajas. Entonces, es muy probable que muchas sociedades vean afectados sus ingresos en ese porcentaje para exonerarse del pago de la contribución. En el artículo 7,
dice que estas contribuciones podrán ser utilizadas como crédito tributario. Siendo así, se desnaturaliza el carácter de las contribuciones en desmedro del principio de suficiencia recaudatoria y sostenibilidad fiscal. No sería una contribución, sino un anticipo de liquidez para la caja fiscal. ¿De qué solidaridad estamos hablando entonces si se concibe a esta contribución simplemente como un anticipo tributario? En el artículo 10, sobre el no incremento de servicios básicos, el segundo inciso debe tener una numeración ejemplificativa y no taxativa, porque pueden existir otros servicios básicos que no estén contemplados en el artículo. En el artículo 13, que establece la extensión de la cobertura del IES, se debería agregar un inciso que señale que se garantizará las prestaciones de salud de la Seguridad Social a los afiliados que hubieran solicitado la jubilación mientras se declare su calidad de jubilados. En el artículo 15, que trata sobre los créditos productivos, se debe incluir en el segundo inciso también a la banca privada, porque este artículo señala que la banca pública deberá crear líneas de crédito para la reactivación productiva, pero no incluye a la banca privada, que también debería estar incorporada en este artículo. En el artículo 16, sobre las tasas de interés para la reactivación, la orden de disminución de tasas de interés debe ser directa hacia la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En el artículo 17, que establece la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero y no financiero, en el segundo inciso, y para mantener uniformidad y claridad, debería establecerse que las deudas reprogramadas, comillas, asimismo, durante el periodo del estado de excepción y hasta que éste finalice, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de aplicar penalidades y cualquier rubro relacionado derivado de la falta de pago, generar intereses de financiamiento o demora sobre el capital de los valores suspendidos, los cuales se prorratearán en cuotas mensuales sin intereses. En relación al artículo 20, que determina la constitución de la cuenta especial, es ininteligible. Señala que se establecerán, por ejemplo, prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Preguntarles, compañeros legisladores, cuáles son las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Segundo, ¿se rigen los miembros de la sociedad civil a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana? Tercero, no debe el presidente determinar la prioridad, se debe ya marcar un límite partiendo de la atención humanitaria y enmarcándolo en el artículo 298 de la Constitución de la República. Respecto de la disposición general sexta, que establece la rebaja de pensiones de alimentos, esta tiene que ser eliminada, pues a los jueces competentes les corresponde analizar cada caso. Esta disposición es abiertamente inconstitucional y vulnera el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, la disposición general séptima dice que los sujetos pasivos de impuesto a la renta podrán realizar anticipos voluntarios a favor del fisco, en cuyo caso se reconocerá a su favor los intereses correspondientes, calculados desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Código Tributario. Esta norma, colegas legisladores, junto con el artículo 7 respecto al crédito tributario, devela el desequilibrio de la arquitectura de esta ley en favor del capital y las intenciones detrás de las medidas sistemáticas de desmantelar los mecanismos de finanzas públicas para enfrentar una crisis de esta magnitud. Precisamente, esta disposición permite el anticipo de impuesto a la renta que ya existía, pero con el agregado que ahora este anticipo paga el interés de aproximadamente el 8%. Por un lado, en la actualidad, el SRI reconoce este tipo de interés, luego de una sentencia ejecutoriada cuando atañe procesos de pagos indebidos o pagos en exceso. Y por el otro, debe recordarse la satanización del uso de mecanismos como los CETES, que proveían liquidez al Estado con un interés menor al 3%. En todo caso, ya que estamos de acuerdo con la utilidad de la herramienta, revivámosla, pero bajo las condiciones anteriores. Estas y otras observaciones de fondo serán presentadas por escrito a la Comisión de Desarrollo Económico, además de las decenas de errores de redacción que hacen incomprensibles varios de los artículos de este proyecto. Este proyecto de ley, colegas legisladores, no puede aprobarse tal como está. Sí hay alternativas y ya las hemos presentado.
Espero que por el bien del país, la Asamblea priorice a la gente, priorice la vida, priorice la salud y no al capital. Colegas legisladores, señor presidente, muchas gracias.